Vida o mito. ¿Cómo separar la existencia de la leyenda en alguien que hizo de su vida y su escritura parte de lo mismo? Es parte de la vida o construcción del mito. La historia de ese hombre que para fines de la década de 1940 está en silencio, al margen de los círculos literarios oficiales, pero al que jóvenes aspirantes a escribas visitan, como se visita a un maestro, a un oráculo. A Macedonio no se lo imita, más bien se lo apropia. Macedonio es como Joyce, es como esos tipos que dicen, bueno, si querés, tómate el trabajo. Meterse con Macedonio es meterse con una experiencia de escritura. Vida, mito, existencia, literatura, de un hombre que eligió permanecer inmóvil, que renunció al dinero y al poder, que no ganó premios ni fue éxito de ventas, que algunos imaginaron invento de otros escritores, porque su vida, antes de publicar un libro, ya era una leyenda. Y al fin toda leyenda, como la buena literatura, es más grande que la vida. Vida o mito se esconden bajo las capas de abrigos, pulóveres y sharpies. Vale la pena despejar todo lo que lo abriga, porque debajo hay un escritor, Macedonio Fernández. El nacer es un chasco. Llegamos y hay otros, en cantidad tan inmensa que estrictamente es menos ser uno de ellos que no ser. El universo o realidad y yo nacimos el 1 de junio de 1874, escribe Macedonio. Y parece que es cierto. A pesar de que escribe también era 1875, fue el año de la Revolución del 74. Seguro fue en Buenos Aires, capital de una Argentina en construcción. El universo o realidad no conocen aún de cines ni radios, mucho menos de televisión, por lo que Macedonio crece entreteniéndose al amparo de la palabra escrita. Es el segundo de los hermanos de una familia bien, de las que habita los barrios elegantes de Buenos Aires. Sus vecinos son esa élite que luego prestará sus nombres para las calles del país. De hecho, nuestra calle Piedad de la ciudad de Buenos Aires será bautizada en segundas nupcias como Bartolomé Mitre. Pero eso es en 1901, así que por ahora falta. Y Macedonio viene de una familia porteña que tenían algún campo, que se lo fueron gastando porque se ve que hubo 3 generaciones que no trabajaron ahí. Pero sí, Macedonio ha ido de chico, cuenta por ahí abuelo, el padre lo llevaba a la casa de gobierno a charlar con el presidente. O sea que eran una familia porteña muy bien, como se dice. Después de graduarse en el Colegio Nacional de Buenos Aires y siguiendo el trayecto que indica la posición familiar, Macedonio Fernández ingresa a la Facultad de Derecho. No estamos en la Universidad de Buenos Aires que conocemos, pública, gratuita, universal. Para la última década del siglo XIX, la Universidad de Buenos Aires es donde por fortuna o conexiones se forman las clases dirigentes del país. Pero Macedonio empieza a mostrar que no es un alumno del todo común. Con un grupo de amigos, entre los que están Julio Molina y Bedia y Jorge Guillermo Borges, deciden lanzarse al río, llegar al Paraguay y allí fundar una comuna libertaria. Borges finalmente se quedará para casarse y transformarse en el padre del Borges más famoso. Pero Macedonio y los otros se internan en la selva paraguaya. Estuvo vinculado a un determinado proyecto de fundar una especie de colonia anarquista en Paraguay.
Esto que a nosotros nos parece un delirio completo y absoluto, sin embargo, era algo propio de cierta época. Incluso Paraguay era una tierra bastante fértil en determinados proyectos de colonización y proyectos utópicos. Macedonio Fernández es un exuberante lector de Herbert Spencer. Junto con Borges padre, frecuenta también las ideas utópicas de Saint-Simon. Y es esa pasión filosófica que lleva a que Macedonio trabe correspondencia y discusión con el filósofo William James. Y ha empezado a publicar en algunos periódicos y revistas porteñas artículos costumbristas donde destila su humor, poemas, intervenciones sociológicas o políticas. Vestido de jaquet, con la idea de practicar alguna forma de anarquismo que los despeje de obligaciones burguesas y los conecte con la naturaleza y el amor libre, el grupo de muchachos es, sin embargo, vencido por el clima y los mosquitos. Cierta o mitológica, esa fallida experiencia utópica dejará en Macedonio una visión de la vida sin amo y sin Dios, que perdurará entrado el siglo XX. El hombre es un mojador de fuegos, un incomodador de incendios, un abreviador de fiestas de catástrofe en el barrio. Vuelto a Buenos Aires, Macedonio se diploma de abogado y doctor en jurisprudencia. Junto a él se reciben otros que aspiran al bronce, o al menos a la placa de una calle. Macedonio, en cambio, evita los oropeles sociales. Se niega a ir a los festejos de graduación en el Jockey Club y no irá ni ese ni ninguno de 8 de julio, donde los camaradas de estudio se reúnen, al punto que al poco tiempo sus compañeros pensarán que Macedonio Fernández ha muerto. Pero comienza una tranquila vida familiar. Se casa con su esposa Elena de Obieta, tienen 4 hijos. Recibe un nombramiento en Posadas, en el que dura poco, apenas 4 o 5 meses. El rumor dice que no lo aguantan porque no quiere condenar a nadie. Vuelve a Buenos Aires. Ejerce la abogacía sin mucho interés. Todavía publica algunas poesías más, orientadas por el modernismo, y en cierto modo su vida literaria se apaga. Al menos la pública. Lo último que se le conoce por esa época es de 1904. Tuvo muy poco tiempo, tuvo ese problema de que soltó a un trabajador que había, vendido los bonos que le daban mensualmente para gastos, porque no te daban dinero, era una cosa muy feudal como estaba armado eso. Y Macedonio le pareció que era un disparate meterlo preso por eso y lo dejó, lo soltó, yo qué sé, no. Y entonces, cuando rondan los 20 años de casados, su esposa Elena muere. El universo o realidad, tal como Macedonio los concibe hasta el momento, cambian por completo. Macedonio Fernández vive con austeridad en pensiones de 11 o tribunales. Deja a sus hijos al criado de sus parientes, abandona la abogacía y renuncia a buena parte de los objetos materiales. Y pasa su vida en la habitación, meditando sobre el universo y la realidad. Todo le sobra, nada le falta. Se las arregla con apenas una sartén que descuelga de la pared 2 veces por día para cocinar, una pava, una fotografía de William James, una guitarra. De la muerte de su esposa, Elena de Obieta, a mí me da idea que es como que hizo una especie como de quiebre, de clic en su vida, ¿no? O sea que había varios rasgos de la melancolía en Macedonio, ¿no? Entonces deambulaba por pensiones, etcétera. Y ahí, por supuesto, como nos gusta a nosotros, enseguida se armó un mito de un macedonio perdido, no sé. Entonces, sus 4 hijos los dejó a cargo de familiares y a partir de allí llevó una vida
un tanto como errante, pasando de pensión en pensión. Bueno, que la familia sabía por dónde andaba y lo ayudaba, etcétera, porque las pensiones no eran gratis. Y se habituó a esa vida así un poco solitaria y bueno, eh, me parece que era así la cuestión, ¿no? En esa vida aislada, Macedonio pasa meses, años sin ver a sus hijos. Y cuando los ve, hace visitas furtivas, llevando regalos y dulces aplastados dentro de una valija. Esté donde esté, sigue con su rutina, fuma exactos 15 cigarrillos diarios. Toma muchísimo café y pasa frío, mucho frío. Se abriga con ropas de lana y papel debajo de la ropa. Duerme vestido con sombrero y sobre todo. Y tiene unos cuadernos donde escribe, a veces adentro del placar, para controlar su fotofobia. Su vida y su escritura empiezan a mezclarse, se unen, hasta ser parte de lo mismo. Ahí sentado, escribir es una necesidad, porque el resto no parece importarle. Entre el orden y el caos, sus cuadernos pasan naturalmente de un relato tradicional a recetas de cocina y del buen vivir. Y allí está su poema, Hilina Bella Muerte, inspirado en su esposa muerta. Es un rarísimo cruce entre filosofía y ficción, entre filosofía y literatura. De tal manera que a mí no me gusta decir un híbrido genérico, porque decir híbrido pareciera ser como la sumatoria de A más B y juntos sacamos una mezcla. No, yo no sé si decir híbrido. Sí decir elementos aparentemente heterogéneos como la literatura y la filosofía que entran en función en una maquinaria textual absolutamente propia. Debería ser el único de una cultura que no renegaba de la cultura hispánica. Porque todas las vanguardias nuestras eran siempre o pro-inglesas, como en el caso Borges, o afrancesadas, como Vittorio Campo y toda su pandilla. Pero lo hispánico acá había quedado ya política, históricamente, como una cosa ligada al catolicismo, a la derecha política, etc. Entonces no tenía prestigio literario, digamos, ¿no? Después estaba también desfasado de la generación que lo pone a circular, porque era un señor mayor que era amigo personal del padre de Borges. Cuando Borges vuelve de Ginebra lo descubre y entre ellos lo toman ahí como una especie de referencia así magistral, que es también un hábito de los grupos literarios, ¿no? Y entonces un grupo de escritores jóvenes de alrededor de los 20 y tantos, ellos sí vanguardistas, lo descubren. Los tiñe el ultraísmo, que busca la renovación profunda y radical de la técnica y del espíritu. Y encuentran a Macedonio Fernández, ese ermitaño que vive en pensiones, que escribe como vive y que habla como escribe. Una explosión en la chatura pampeana. Después de 18 años sin publicar una línea, Macedonio firma en el número 1 de la revista Proa. Bueno, Macedonio en la década del 20 fue ya un personaje conocido para el grupo, sobre todo para el grupo de Florida, ¿no? Es interesante porque Macedonio era una generación más grande que los que entonces eran los muchachos de Florida. Pensemos que Macedonio nació hacia 1874 y Borges es de 1899. O sea, Macedonio era más bien amigo del padre. Sin embargo, si bien Macedonio era más bien, pensá vos, contemporáneo de Leopoldo Lugones, Macedonio sería más bien alguien contemporáneo, si se quiere, de Pairó. Y sin embargo, en ese momento fue una presencia sumamente poderosa y especialmente para, bueno, esto ya está estudiado, esto ya está analizado, explícitamente en la obra de Jorge Luis Borges, quien dice que, bueno, que en su momento lo ha leído casi hasta el plagio, ¿no?
Macedonio no solo publica en Proa y Martín Fierro, también se transforma en una especie de filósofo de esa generación del 22. Con cariño, Borges le dedica un poema de fervor de Buenos Aires y el resto lo reverencia. Se reúnen con él en la Perla de Once, en Jujuy y Rivadavia, los sábados a la noche, y lo escuchan hablar de metafísica hasta el alba. En las mesas de café está la producción de Macedonio Fernández, anotada en servilletas, tapada su voz por el sonido de la ciudad. Justamente en servilletas es donde los Martín Fierristas lanzan como broma la campaña Macedonio Fernández Presidente, que llega a ser informada en el diario Crítica. Por sus intervenciones agudas, sus anécdotas y sus relatos orales, Macedonio empieza a volverse mitológico. Pero su figura es tan elusiva que algunos lo piensan como pura invención de los Martín Fierristas. Es que hay algo sorprendente, más allá de algunos artículos. Macedonio aún no ha publicado un solo libro en su vida. Son Leopoldo Marechal y Raúl Scalabrini Ortiz los que logran que llegue a imprenta un largo ensayo metafísico llamado No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, arreglo de papeles que dejó un personaje de novela creado por el arte, de un amor, el no existente caballero. Frente al manuscrito, Gleiser, el editor, sufre pasajes que no logra descifrar. Así y todo, No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, finalmente sale de imprenta en 1928. Al principio de No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, aparece Hobbes, el filósofo Hobbes, pero en Buenos Aires, en ese momento. Entonces se encuentra con un tal González. Y Hobbes tiene algunas preocupaciones allí de orden metafísico y González le dice, pero si usted tiene esta preocupación, lo tenemos que ir a ver a Fernández. ¿A Fernández? Que no mira que ustedes tienen un metafísico acá. Sí, dice, tenemos un metafísico, le dice González. En el barrio de él, Macedonio Fernández, a quien me refiero, goza de confianza de haber resuelto todo el problema metafísico y es tanta la seguridad del vecindario que ya nadie allí estudia ni sabe nada de metafísica. Se ha delegado en él saberlo todo en este tópico y efectivamente es hombre de no ignorar nada que se le confíe y que interese al barrio, como en este caso, la metafísica. Mirá qué maravilloso. Algo similar pasa con Papeles de recién venido, empujado por Borges, se edita en 1929 en la editorial Cuadernos del Plata. Tiene cosas como Papeles recién venido, que son cosas breves y donde hay desde cosas humorísticas hasta especulaciones de tipo filosófica, metafísica, ¿no? El lector que quiera internarse, a perderse en la trama novelística y olvidar que está ante el espesor de un lenguaje, evidentemente va a chocar con esta escritura. Pero el lector que quiere entregarse a una experiencia de escritura y a una experiencia radical de puesta en crisis de los géneros, digamos, digamos que es el lector apropiado de Macedonio. Lo cierto, y por más que Macedonio ostenta cierta módica fama en círculos literarios de Buenos Aires, al momento de editarse, a los 2 libros no les lee casi nadie. Soy el único literato existente de quien se puede ser el primer lector. Por lo que su obra publicada sigue siendo bastante privada, mientras la no editada crece y se amontona, sin método, y a vistas con cierto desorden. Allí están sus cuadernos, escritos hasta en las tapas, allí sus cartas. Cartas reales, cartas imaginarias, cartas que escribe pero no manda, cartas que piensa pero no escribe. En sus cuartos de pensión, Macedonio trabaja en todo a la vez y en nada especialmente. Trabaja, por ejemplo, en el Museo de la Novela de la Eterna, una novela que es un museo de memorias, experiencias y vivencias, pero también un diario, una exploración sobre la escritura, sobre la narración, sobre sus personajes.
Son 56 prólogos que nos adelantan una novela futura. Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viendo un vivir. Museo de la Novela de la Eterna concluye en un gesto macedoniano con un prólogo final. Al que quiera escribir esta novela, deja autorizado a todo escritor futuro de impulso y circunstancias que favorezcan un intenso trabajo para corregirlo y editarlo libremente. El Museo de la Novela de la Eterna, aquí es uno de los textos radicales, más característicos, más radicales de Macedonio, que también es una compilación de su hijo Adolfo. Digamos, es un proyecto rarísimo, una novela en 20 y pico, 30 y pico prólogos. Tenemos el prólogo metafísico, el prólogo al personaje que recién vino, el prólogo de la cocinera, etc. Y entonces allí, bueno, para decirlo muy rápida, muy sintéticamente, pone en juego una serie de procedimientos que llevan a cuestionar la verosimilitud y el pacto de lectura convencional de la novela realista. Durante la década del 30, Macedonio desaparece intermitentemente. Cuando se le conoce paradero en alguna pensión y alguien lo visita, Macedonio lo recibe prácticamente a oscuras. Su fotofobia se ha acentuado, pasa días enteros en la cama con su sombrero puesto. Los escritores que giraban a su alrededor dejaron de ser jóvenes y emprendieron sus caminos. Borges, Scalabrini, Marechal. Pero Macedonio sigue especulando metafísica y sobre cómo llevar el cuerpo al máximo de analgesia para producir un suicidio del cosmos. Algunos de los textos en los que trabaja desde hace años se publican en una novela que comienza. Ciertos poemas en Muertes Beldad, y para 1944 se reedita Papeles de recién venido. La vejez se empieza a sentir y su hijo Adolfo, ya adulto, lo lleva a vivir a su casa. Apenas si sale. Asegura que tiene toda la metafísica metida en la cabeza, pero no se preocupa mucho en escribirla. El resto del cosmos lo visita con la escritura. Algunos consideran que esas reflexiones sobre biología, economía, religión, esa continuidad fragmentaria que produce, será su material más valioso. Algunos de sus antiguos amigos lo visitan de vez en cuando. Le aparecen otros jóvenes que lo han descubierto y lo consultan. En un país que sigue las modas, Macedonio es único. Pasa su último tiempo obsesionado con morir con los ojos abiertos. A las 6 de la mañana del 10 de febrero de 1952, Macedonio se apaga. Vive la muerte, si eso es posible, como mero tránsito, como despojarse del sobre todo. Jorge Luis Borges dice: yo por aquellos años lo imité, hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. Yo sentía, Macedonio es la metafísica, es la literatura. Quienes lo precedieron pueden resplandecer en la historia, pero eran borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previas. No imitar ese canon hubiera sido una negligencia increíble. Y esto lo dice frente a la tumba de Macedonio cuando muere Macedonio. El tránsito de su cuerpo no es el final de su obra. Su hijo Adolfo comienza a ordenar sus cuadernos inéditos. Su obra, sin embargo, parece interminable. Tal vez lo sea, tal vez no. Como tampoco es claro cuánto de su frondoso anecdotario, de sus ataques de frío, de su comuna en Paraguay, de su desinterés por publicar, tiene asidero en la realidad. En una vida como la de Macedonio Fernández, de pensador, poeta, humorista, metafísico, narrador, toda leyenda se termina fundiendo con lo que sea que llamamos realidad. Al fin, su obra niega todo límite y, provocando, invita al lector a imaginar y participar.